igualito a mí. Bello, bello. Abuelo. Tu tío, güey. Abuelo. ¿Por qué nosotros nos apellidamos Perugat? Abuelo. ¿Me enseñas a hablar aquí? Mi abuelo era indígena puro. Hablaba quichua porque era su lengua materna, pero no quería enseñarnos porque le daba vergüenza hablar, porque no le gustaba. ¿Para qué? Decía. ¿Para qué vas a aprender quichua si eso es yangashimi? Lengua que no sirve para nada. Anda, aprende inglés, que eso sí te va a servir en la vida. No me enseñó a hablar quichua, pero me enseñó a amar la música que él amaba. Abuelo, te voy a cantar un yarabí. Yo con mi mano encendí este fuego en que ardo y quemo. Yo confeccioné el veneno. ¿Tú tienes el de mexicano? Con que la muerte pedí. Si oyes doblar a muerto, no preguntes quién murió. Tan lejos de tu lado, ¿quién puede ser? Un día se murió mi abuela. Y desde ese día mi abuelo se fue quedando calladito, calladito. Se hizo cada vez más pequeño, más chiquito, hasta convertirse en un pajarito. Yo nunca, jamás había visto a alguien morirse de amor, pero de amor de verdad. Un año exacto después de la muerte de mi abuela, mi abuelo se convirtió en historias. Qué bello. Mi nombre verdadero es como mi ciudad, como parte de mi país, medio en español y medio en quichua. Javier Ceballos Perugachi. Mis abuelos pudieron ser los abuelos de cualquier ecuatoriano. Mi abuelo Ceballos era mestizo, soldado, héroe de la guerra del 41 contra el Perú. Era más católico que el Papa y más conservador que el presidente más conservador de mi país. Odiaba por igual y con la misma intensidad, y me disculpan, pero es la verdad, odiaba por igual y con la misma intensidad a colombianos y a peruanos, porque lastimosamente desde pequeño le habían enseñado que para ser un buen ecuatoriano había que odiar mucho a los vecinos. Mi abuelo Perugachi, en cambio, de alguna manera se odiaba a sí mismo. Desde chiquito le hicieron lo que le hicieron a muchos abuelos de mi país. Le cortaron el pelo, le vistieron como mestizo y le mandaron a la ciudad, porque para progresar había que dejar de ser indio y hacerse gente. Y mi abuelo, hasta el día de su muerte, murió sintiendo vergüenza de ser quien era, que es lo peor que uno le puede hacer a otra persona. Mi abuela, en cambio, una de ellas era mestiza, pero lo que en el Ecuador llamamos una mestiza merina, porque las ovejas merinas son las ovejas finas. Y ser fino era tener los ojos claros, la piel blanquita, los cabellos castaños. Y su familia, la familia de mi abuela, nunca, jamás le perdonó que se haya casado con el indio de mi abuelo. Y mi última abuela es del norte del país, de una ciudad que se llama Ibarra, que es muy interesante porque a un lado de Ibarra está Otavalo y el mundo indígena, pero del otro lado está el Chota, donde viven los negros de los Andes de mi país. Así que mi abuela era una preciosa, hermosísima mulata. Era gorda, 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 gorda. Hace falta el cholo. Negra, 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 negra.
Tenía una nariz que parecía un botón que le nacía de la mitad de la cara. Era panadera, hija y nieta de panaderos. Hacía pan como nadie más hará pan en mi familia, porque nosotros, sus nietos tontos, no aprendimos antes de que ella muriese. Y cuando ella murió, con ella murieron todos sus secretos. Pero mi abuela decía que ella no era negra, pues ¿cómo van a creer? Ni que mi papá era negro, jamás. Que lo que pasa es que a nosotros nos habían bañado con agua de tocte. El tocte es la nuez en los Andes. Cuando cae el tocte del árbol, tiene una cáscara verde, y entre la cáscara y la nuez hay una pasta negra que mancha mucho y que antes se usaba para pintar la ropa de color negro. Por eso el chiste. Yo les cuento eso porque yo, como mucha gente en mi país, fui criado en la vergüenza de ser quien soy. Porque a ratos nuestros países son muy perversos. Desde que somos pequeños nos enseñan que nosotros no valemos nada y que lo importante está afuera, en otros lugares. Mi país es un país donde aún llamarle al otro indio, negro, es insulto cuando debería ser orgullo. Colombia, papi. Si alguien se enamora de un extranjero, la familia es la primera que le dice: bien, cásate con la gringuita para que mejores la raza. Como si la nuestra fuera asunto de vergüenza. Por eso yo cuento historias, porque los antiguos decían que cuando un abuelo o una abuela mueren, no se mueren, se quedan aquí, en los quereres, se quedan aquí, en los recuerdos, pero sobre todo, se quedan aquí, en las historias que nosotros, sus nietos y nietas, contamos sobre ellos. Por eso yo cuento historias, porque mis 4 abuelos, Ignacio, Bacha, Rosa, Wilfrido, ya están muertos, pero viven para siempre en las historias que yo cuento de ellos. Muchas gracias.